Arquitecto, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí en la presencia de esta gran obra. Pues esta es mi casa. Ya tiene 4 años y medio, creo. 4 a 5 años. 4 a 5 años. Y se hizo como un ejercicio, todavía no teníamos definida la conformación familiar. Yo siento, por ejemplo, que esta en tu casa como que sí te permite un poquito más como de explorar ciertas cosas. Ah, sí, Por ejemplo, sí. hay unos ejercicios, por ejemplo, el techo de la sala, que no se repitió después en ninguna otra, pero está padre la exploración de las alturas, los espacios y todo eso que ahorita los vamos a ver. Sí, aquí responde mucho también al reglamento de construcción, que es bastante estricto y bastante, en mi entender, mal encaminado aquí en el campanario, donde tienes una restricción frontal muy importante y por eso salió barato este terreno, porque el que lo veía, como traes 8 metros de restricción todo al frente, decía, me queda muy pequeñito. Y a mí no me gustan las casas grandes, de hecho, o sea, me forcé a esponjar esta. Entonces, de alguna forma me funcionaba que el terreno tuviera esta condición porque limitaba el área de agencia. Y nunca fue, o sea, esta no pretende ser una casa grande, es más bien tuvo que ser grande por condición del terreno. Y luego tienes 2 restricciones laterales que sí no sirven de nada, esa sí es tierra de nadie. Y al revés, contamina porque provocas mucho ventaneo, que tratamos de evitarlo aquí en la casa. Y básicamente el proyecto son estos 2 muros de este bloque, que es un bloque cara de piedra. No es un recubrimiento, es el bloque el que está trabajando. Y estos son las fachadas norte. Y luego la fachada sur, que ahorita que le demos la vuelta la vamos a ver, tiene un lenguaje totalmente diferente, porque responde al asoleamiento y también busca este ejercicio de privacidad que se haga en la misma casa. El acceso, digamos, público, peatonal o de la visita es por acá y el acceso del inquilino es por allá adentro. La verdad yo quedé muy satisfecho con el color, es una especie como de terracota y ahorita van a ver en diferentes tomas, le pega el sol y salen estos tonos. Y viene un cerofino, lo hacemos en Chalco porque viene un cerofino negro, ahorita que hagamos el acercamiento. Al ser cara de piedra se ve todo el agregado. Entonces no sé si se alcanzan a ver estas pecas de cerofino negro, que hace toda la diferencia porque se ve profunda la piedra. Ahí, como ustedes ven, cada una de estas son piezas en el formato tradicional de 20-40 y como funciona un cara de piedra es que viene un molde que trae 2 piezas y ese molde trae un pequeño suaje en la parte de arriba y ahí lo golpea una máquina que se llama tronchadora. Entonces se abre esas 2 piezas y genera 2 bloques. Por eso todas son distintas. De hecho, por ahí se ve una de estas que sale, luego hay una que se mete, eso es producto de lo mismo, de que se rompe de manera dispareja. Entonces, a pesar de ser un material fabricado, tiene esta arbitrariedad de los materiales naturales. Se ve muy bien, se ve elegante, al mismo tiempo rústico. Y la mejor, baratísimo. O sea, cuando construí esta casa, el bloque pigmentado, que tiene un sobrecosto, nos estaba saliendo como en 16, menos, como 15 pesos por metro, por pieza. Y necesitas 12.5 pesos por pieza. Y lo pones y se acabó, le pones un sellador. Entonces, si calculas que el costo más o menos está por debajo de lo que cuesta aplanar, pues pueden ver la eficiencia que eso implica. Este es un espejo de agua que está seco porque si no hay moscos. Es una fábrica de moscos y nunca lo ponemos con agua. Y esa es una recomendación para todos los arquitectos y todos los clientes que nos escuchan. No pongan espejos de agua. Es como tener una alberca, ¿me entiendes? Y no puedes nadar en ella. Entonces es mucho mantenimiento y mucho sacrificio y poco beneficio. Ese es un muy buen consejo. Y esta de aquí ya es el vestíbulo que nadie usa, del que me quejaba hace ratito. Pero la idea era tener un espacio contenedor a una escala, un poco lo que sucede en las catedrales con el Nardex, que entras a una escala reducida,
para que a la hora de que lleguemos a la doble altura se vuelva a dramatizar. Si vienes de alto a más alto no se siente. Entonces, aquí una vez que la visita llega al espacio principal, la doble altura se vuelve mucho más dramática. Y hay un juego aquí de la doble altura que es con una cubierta inclinada. Sí. Esto era todavía antes, ya cambió gracias a Dios el reglamento, pero anteriormente todas las casas del campanario tenían que tener un porcentaje de los techos inclinados. Ok. ¿Y qué pasó? Como se fue aumentando el apetito por estas casas modernas con losas planas, lo que hacían es que por cumplir el reglamento ponían una losita ahí atravesada en el estacionamiento, así que la verdad es que percudía las casas. Y nosotros hicimos algo de cabildo para que quitaran esa regla, porque la sentíamos de manera arbitraria y no en línea con la arquitectura que se estaba haciendo hoy en día. Aquí, como detalle constructivo, si se fijan, uno de los bloques caras de piedra va para acá y otro va viendo hacia el otro lado. Y la unión, pues es gacha. Entonces, aquí las recibimos con unas placas de acero que sirve para recibir esos dos bloques y aparte, de alguna manera, le da esta como sección al muro. Ajá. Este es un vil truco comercial. No tenía lana para hacer la casa y la carpintería es uno de los conceptos más caros que tienes. Entonces lo que hice fue engañar a la gente vilmente. Aquí tengo una puerta enchapada en nogal con un inserto en melamina negra. Okay. Y esta es la primera puerta que ves cuando entras a la casa. Todas las demás son todas de melamina negra con un inserto en nogal. Entonces el costo se volvió muy eficiente, pero tú mentalmente ya te quedaste con la idea de que son puertas de madera. Ahorita lo van a ver. Este es el medio baño y aquí lo utilizamos como pretexto para divertirnos. Hay una pequeña ruptura en ese muro, no llega un muro con el otro, y de alguna manera ves la calle. Ah, ok. Y te da esa sensación de si te están viendo o no. Y la verdad es que nunca te ven, pero queríamos deliberadamente generar un espacio incómodo que sirviera de pieza de conversación. Oye, seguro no te ven, no, nadie te ve, pero con el medio baño te puedes divertir un poco más. Como yo nunca lo voy a usar, entonces... Que háganlo. Sí. Oye, pero está muy padre la estrategia, ¿no? El vidrio de piso a techo, haces para atrás el mueble. Sí, y flotas el espejo. Y flotas el espejo. Y otra vez el detalle de este muro de bloque que está en todo el proyecto, ¿no? En todo el proyecto, sí. Son dos muros hacia el norte, pero muy evidentes. A nosotros, si vamos a apostar en material, no nos gusta la idea de que sea un recubrimiento, sino que el material, o sea, abarque todo el espacio. Y este es un muro de madera. Ese sí, es el complemento del lambrín de la puerta. Entonces, este ya marcó mentalmente como la estructura de decir, todas las puertas son de madera. Sí. Y ahorita van a ver el resto. El piso es de travertino, ¿verdad? Todo el piso es de travertino Puebla veteado, sin retapar. Barato. O sea, la verdad es que es un ejercicio con materiales nacionales donde la percepción de valor es otra, pero el costo realmente nada de lo que van a ver aquí es costoso. Muy, muy bonito. Regresamos al distribuidor. Y aquí lo que llama mucho la atención es este lugar, ¿no? También. Sí. La realidad es que aquí en Querétaro el clima lo permite y la mayoría de la vida se da en estas especies de terrazas o espacios ventilados. Entonces, les soy honesto, la sala nunca se usa. O sea, aparte siempre es transitoria, como que normalmente en una reunión la gente llega a destiempo, se van reuniendo en la sala, de ahí pasan al comedor y nunca te regresas a la sala. O sea, como que es más bien un espacio que se usa relativamente poco y donde sí acaban las reuniones es acá afuera y en la terraza. Nosotros comemos de diario aquí. La idea es que estos abren y van integrando y se pueden abrir todos. Hay unos que están medio pegados porque la verdad es que casi nunca los abrimos, pero cuando sí generas un mismo espacio que se va escalando con el tamaño de la reunión que tengas. Y aquí la teoría decía que tenía que haber evitado ese muro y llegar, o sea, que el espacio se sintiera hasta la restricción del terreno. Y aquí viene un plafoncito de aluminio y un vidrio con esmerilado negro para mitigar un poquito el asoleamiento y también para que no se le vea la mugre. Y la intención es que se sienta como una terraza. Y la verdad es que de toda la casa es el espacio que más se vive en el día a día.
Y nuevamente aparece otra vez el muro de block. Le da la vuelta a todo el espacio. Esto está riquísimo y no se siente nada caliente. No, la verdad es que ventila muy bien. El esmerilado negro es el truco, ¿eh? Sí hace la diferencia. Y que no esté encerrado, que pues eso evita el efecto invernadero. Todo el tiempo está respirando por acá. Aquí viene Ofa. ¿Qué onda, Ofa? Y quizás sería otra de las lecciones, ¿verdad? Que muchas veces los arquitectos siempre estamos, así como proponemos espejos de agua, proponemos ventanales que queremos abrirlos todos. Y nunca se abren. Nunca se abren. No. Esa es la realidad. O sea, muchas veces siempre pintas esta situación ideal que nunca se da. Sí. Creo que en esa justo está padrísimo la relación que tiene la cocina con la terraza. O sea, que sales y tienes, o sea, cocinas y ya vienes acá, te sientas, el desayunador. Creo que está muy interesante. Aquí es donde desayunan. Comemos. Comemos. O sea, y cuando no hay moscos, cenas. O sea, la verdad es que ese es el lugar donde se está. Ahí está Ofa. Es el primer chuchu. Aquí este es otro detalle interesante. La cocina, todo el mundo como que siempre pelea con esta idea de la cocina abierta o cerrada. Aquí la verdad es que nosotros sabíamos que sí hay circunstancias donde cerrarla es una buena opción y tenemos estas mamparas que se corren. Esta corre 2.40 y la de acá corre el 1.20 m que falta. Y entonces puedes independizar la cocina. Sí, si están haciendo camarones al ajillo, que no se te apueste toda la casa. Y estas sí las utilizan. Muy poco. También. Sí, en realidad, o sea, sí, si viene la cena con el embajador, pues muy probablemente sí, nunca ha venido el embajador. Entonces sí. No ha vuelto desde aquella vez. Sí, en algunos casos, sí, cuando cocinan algo que sabemos que muy va... fuerte. Exactamente. Y otra mala lección, no pongan mármol en cubiertas. Y si sí, acostúmbrense a que esté sucio. A mí no me quita el sueño. Pero este es un mármol negro Monterrey que lo tratamos con ácido y lo sellamos con aceite de oliva, no es broma. Nos dimos cuenta aceite de oliva? Sí, y la verdad es que periódicamente le damos otra pasada y le volvemos a aplicar aceite y se mantiene. O sea, a mí no me quita el sueño. Hay gente que no puede ver ninguna mancha. Yo la verdad es que no soy tan quisquilloso. Con el que sí sufrimos es con el salitre. Todo el Querétaro y todo el campanario. El salitre sí, pero nuevamente ácido y aceite o alguna cera. Es lo que mejor funciona. Porque es mármol, ¿verdad? Este es mármol. Nuevamente, no es ideal como material para cubierta, pero todo es qué tan quisquilloso seas con cómo se debe de ver. De acuerdo, y está interesante que ya vi, hay un espacio detrás. Es la despensa. Okay. Es la despensa. A ver, ahí va voy a estirar el lenguaje. Las despensas vienen del franquismo. Recolectaban comida y de ahí nace este tema de la despensa como tal. Y esa permeó y se arraigó en todas las casas. No sé si les ha pasado, pero nosotros somos casitas de 100 metros tienen que llevar despensa. Ajá, hasta, ya gracias a Dios ya no, pero antes hasta escalera de servicio te pedían en unas casas muy pequeñas. Claro. Fíjense, nunca no hemos hablado de las escaleras de servicio. Gracias a Dios esas ya desaparecieron, pero estaban en todas las casas. Sí, Dios guarde la hora la escalera principal se fuera a desgastar por el uso o yo qué sé. Pero ese tipo de arraigos, la despensa, las venimos arrastrando. Entonces nosotros pues, prescindimos de ella y lo que hicimos fue generar este muro despensero que sube y que la verdad es que tiene esta especie de pasillo que se forma en la parte de atrás y aquí te sirve a manera de despensa. Tienes el mismo gabinetería que tendrías en una despensa tradicional sin destinar un cuarto a ello. Está padre. Esto tenemos hasta este paño 360 y luego 1,50 m adicional. Ok. Perdón, 1,20 m adicional. O sea, 4,80 de muro a muro. 4,80 de muro a muro. Exactamente. La cubierta esta es de 1,20 por 5,40, es muy grande. Y originalmente yo quería que este módulo fuera totalmente ciego, pero mi mujer sí me pidió una contrabarra para poner biberones. Y ahí quedaron. Son necesarios. Y luego los equipos de integración, siempre hago burla de que compramos el cajón caliente nada más para que machara y lo único que guarda el cajón caliente son los manuales del resto de los equipos. Sí. Los hornos no se usan, pero se ven muy bonitos ahí. Y la casa en realidad es dos crujías de circulación, una pública y una privada.
Aquí, de este lado para acá está todo el área ya más íntima de la casa y de este lado para acá está todo el área más pública de la casa. La cocina, a pesar de que queda en esta esquina, tiene esta relación directa con los dos espacios. Y las diagonales nos parecen importantes. A pesar de que esta casa es grande, las casas pequeñas todavía se vuelven más valiosas, tú tienes estas diagonales que hacen muy profundos los espacios. Sí, tal cual. Pero eso es una diagonal en planta. Esto Sí. es interesante. Y bueno, y también en sección. Y en sección, sí. Por la altura. Y aquí una celosía que sí atiende al poniente. Ahorita ¿qué hora son? Son casi las 2 de la tarde, pero ya empieza a recorrer el sol, ahí se alcanza a ver el primer gajo de luz. Y esa sí mitiga muchísimo el asoleamiento. Estas se abren para poder limpiar los vidrios. Traen unas bisagras que ahorita vamos a ver por fuera. Ok. O sea, ¿el vidrio se abre o no? No, El la vidrio es celosía. fijo. La celosía solamente. Exactamente. ¿Usted qué dice, señor Chitsu? Este es el comodín. Haciendo alusión a lo que les mencionaba anteriormente, de que era una casa exprofeso para venta, de alguna forma este cuarto, yo quería que quien fuera el usuario final o la persona que está interesada en comprarla, se apropiara de él. Y literal pasó. En algún momento esto fue oficina durante la pandemia, mi mujer todavía tiene ahí su caminadora, era gimnasio, se convirtió cuarto de niños, mi escritorio se convirtió ahora en una mesa baja. Entonces, como que este ha ido evolucionando con nosotros. O sea, es un espacio donde por alguna razón gravitamos hacia acá todos. Están estos mismos paneles que se cierran. Y una de las cosas muy peculiares que buscamos deliberadamente en esta casa es que la casa se viera a sí misma. La mayoría de la arquitectura es como un coche. Tú estás dentro del coche y nunca ves el coche, ves el resto. Aquí, siendo un terreno grande y teniendo esta posibilidad de estirar el programa, sí provocamos mucho estos gestos donde la casa se ve a sí misma, que creo que tiene un valor que encuentras en pocas construcciones. Totalmente. Esta aleta no nada más está ahí de gusto, está hecha para tapar al vecino de enfrente. Nosotros sabíamos perfectamente dónde estaba la restricción del terreno y había una vista profunda que llega hasta el campo de golf, pero aquí eventualmente íbamos a tener un vecino. Entonces se hizo esta aleta para bloquear y privatizar una casa con la otra. ¿Y los fornios cumplen la...? Más o menos, sí, la verdad es que sí. O sea, ha ido aumentando el tráfico porque se está poblando cada vez más esta zona y con el tiempo han ido creciendo y la verdad es que sí, ya no te enteras tanto de los vecinos que transitan. Sí, porque al principio parecía pecera. Sí, claro. Este espacio, el Family Room, creo que es también... Sí, la verdad es que se usa muchísimo, sí. Y es que claro, o sea, hay restricciones en todos los lados del terreno. En todos terreno. los lados, ¿no? Y aparte, o sea, promueven el ventaneo entre vecinos. Está muy mal entendido. O sea, nosotros hicimos estas cartelas, pero pues ahí están impermeabilizando la casa del vecino y te enteras de todo. Entonces sí es un tema ese, ¿eh? La verdad es que es algo que yo creo que se pudo articular mejor el reglamento. Tal vez hacer que una casa se pegara a colindancia, garantizar que esa fachada iba a ser ciega y separar esa misma proporción una casa de la otra. Se iba a lograr al final el mismo efecto, pero garantizabas que el espacio se sentía privativo. De acuerdo. Bueno, se zafó, obviamente. Este es un gesto interesante y lo hemos hecho en muchas de las obras, que es tener el pasamanos embutido. Si alguna vez alguien ha dejado una bolsa de un saco en algún pasamanos en alguna casa, lo agradeces. Ahí está medio, se soltó la manguera de LED, pero el efecto es muy bonito de noche. Está muy padre. Nuevamente, estos tiros de vista que atraviesan la casa de lado a lado. Es que sí tiene esa cuestión, ¿verdad? O sea, la casa se vuelve transparente. Sí. Otra vez, siempre hay un remate de vidrio, ¿no? Aquí vas subiendo las escaleras y te recibe. Está al sur, estás ya en las zonas habitables o más íntimas de la casa, si las abrimos al sur a manera de ganar este asoleamiento en los meses fríos. Este es el cuarto de tele, que fíjate que no se usa tanto. No, sí, aquí cenan los niños y están, pero definitivamente como que gravitan más al de abajo, ¿no? Pero no sé por qué. ¿Qué será?
Pues no sé, yo creo que porque uno está ahí. La temperatura también, porque aquí se siente un poquito más cálido. Sí. Ujú. Pues yo creo que también tiene que ver, no sé, los que trabajamos desde casa durante la pandemia, por alguna razón, donde estás trabajando ahí se te viene todo el mundo. Y yo creo que tiene que ver con esa connotación. Sí. Aquí en la réplica de la ventana de abajo, volvemos a ver cómo la aleta también articula la vista en planta alta. Está padre. Es un remate muy, muy fuerte. Y ustedes jugaron con la norma del techo inclinado. Sí. Por eso está. Y es un espacio que lo vuelve, se te remite también a casas de los 70s, de los 60s, Sí. que jugaban más con ese tipo de cubiertas, de las alturas.